El joven Timoteo Fernández, con 16 años, era un maestro en mimetizarse con las paredes de ladrillo de la Academia Robledal. Con su complexión delgada, su rebelde cabello pelirrojo que perpetuamente le ocultaba los ojos azules, y su hábito de mirar al suelo al moverse, se deslizaba por los ajetreados pasillos como un fantasma. Sus botas desgastadas susurraban contra los pulidos suelos de hormigón, y su chaqueta raída se hundía en su esquelético cuerpo mientras sorteaba grupos de alumnos bulliciosos. Timoteo había empezado en Robledal hacía apenas 2 meses, cuando su padre consiguió un trabajo en la fábrica local. Empezar el primer curso de bachillerato en un sitio nuevo ya era bastante duro. Pero Timoteo cargaba con pesos añadidos que le convertían en un blanco fácil. Su ropa era de segunda mano. Su almuerzo era un simple sándwich de queso que se preparaba él mismo. Y su naturaleza tímida le hacía parecer vulnerable a aquellos que prosperaban con el control. La primera vez que Bernabé Grimaldos se fijó en Timoteo fue en la sala de estudio durante la primera semana. Bernabé medía más de 1,80 m, con un cuello grueso, fruto de años de rugby, su pelo oscuro siempre perfectamente peinado y su ropa de marca le etiquetaba como uno de los niños ricos. Gobernaba su área de la estructura social con mano de hierro, rodeado de sus fieles colegas que se reían de cada una de sus palabras y se unían a sus sucios juegos. «Mira a ese pobre despojo humano», había murmurado Bernabé a sus amigos, señalando a Timoteo, que estaba sentado solo en una mesa lateral, leyendo tranquilamente un libro de bolsillo usado. «Apuesto a que nunca ha cogido la mano de una chica». Pedro Migas, el seguidor más cercano de Bernabé, sonrió con sorna mientras se ajustaba su caro reloj de pulsera. Con su cuerpo robusto y su constante ceño fruncido, Pedro actuaba como el músculo de Bernabé, siempre dispuesto a cambiar palabras por puños. Probablemente no podría dar un golpe ni aunque lo intentara. Mira lo enclenque que es. El tercero en su grupo, Álvaro Espinosa, era más bajo que los otros dos, pero lo compensaba con una cruel imaginación en sus métodos de acoso. Su pelo rubio estaba engominado hacia atrás y sus ojos tenían una astuta frialdad que inquietaba incluso a algunos profesores. «Deberíamos saludar al chico nuevo como es debido», sugirió Álvaro con una sonrisa maliciosa. Su táctica inicial fue delicada. Chocar deliberadamente con Timoteo en los pasillos, hacer comentarios lo suficientemente altos para que los oyera y asegurarse de que se sintiera indeseado donde quiera que fuera. Timoteo lo soportó en silencio, manteniendo la cabeza baja y apresurándose a sus clases. Había aprendido hacía mucho tiempo que contraatacar solo empeoraba las cosas y tenía secretos que requerían que permaneciera fuera de la vista. Lo que ninguno de ellos sabía era que Timoteo provenía de una familia con talentos inusuales. Su abuela había poseído habilidades empáticas que había mantenido ocultas toda su vida, y su padre mostraba ocasionales indicios del mismo don durante momentos de extrema emoción. Timoteo siempre se había sentido diferente, sintiendo sensaciones extrañas cuando sus emociones se desbordaban, pero había aprendido a controlar estas sensaciones después de un incidente infantil que había asustado a su familia. El acoso creció constantemente durante las siguientes semanas. En el campo de fútbol, Bernabé, accidentalmente, chocaba con Timoteo durante los partidos, haciéndole caer de bruces sobre la hierba embarrada mientras otros alumnos se reían. En los pasillos, Pedro le empujaba con el hombro contra los tablones de anuncios, haciendo que sus libros se cayeran y obligándole a apresurarse a recogerlos antes de que sonara el siguiente timbre. Álvaro se especializaba en el tormento mental, difundiendo mentiras sobre la familia de Timoteo, diciendo que estaban arruinados y asegurándose de que todo el mundo supiera que llevaba ropa de segunda mano.
La señorita Abigail, la profesora de historia de Timoteo, notó las señales, pero se sintió incapaz de intervenir sin pruebas claras. Observó cómo Timoteo se volvía más retraído. Su participación en las discusiones de clase se reducía a cero. Otros profesores ignoraron el evidente acoso, ya sea porque estaban demasiado ocupados con sus propias tareas o porque no querían desafiar a los alumnos conocidos cuyos padres donaban generosamente a la escuela. El punto de ruptura llegó en una fría mañana de miércoles a finales de noviembre. Timoteo se había quedado hasta tarde después de clase para usar el ordenador de la biblioteca para un trabajo de ciencias, sabiendo que su familia no podía permitirse tener internet en casa. Mientras caminaba por los pasillos vacíos hacia las puertas principales, oyó pasos que resonaban detrás de él. Su estómago se hundió al reconocer las voces. Bernabé, Pedro y Álvaro le estaban siguiendo. Fernández!, gritó Bernabé, con su voz resonando en las paredes alicatadas. ¿A dónde crees que vas con tanta prisa? Timoteo aceleró el paso, pero los tres chicos le alcanzaron fácilmente cerca de la entrada principal. El pasillo estaba desierto. La mayoría de los alumnos y el personal se habían ido por el día. Una tenue iluminación proyectaba largas sombras, creando una atmósfera de soledad y vulnerabilidad. «Te hemos estado observando, rarito», se burló Pedro, bloqueando el camino de Timoteo hacia la puerta. «Siempre escabulléndote, pensando que eres mejor que todos los demás». «Solo quiero irme a casa», dijo Timoteo suavemente, con su voz apenas audible. Podía sentir algo agitándose en su interior, una calidez familiar que hacía que su piel se erizara. Lo reprimió, como le habían enseñado desde la infancia. Álvaro se acercó, con sus fríos ojos brillando con cruel intención. «Así no es como funciona esto. Verás, nos has estado ignorando, y eso no es aceptable». Bernabé se crujió los nudillos amenazadoramente. «Intentamos ser amables, darte la bienvenida a nuestro instituto, pero tú seguiste alejándote. Eso fue de mala educación». Timoteo retrocedió contra la pared, atrapado entre los tres chicos y las barreras de piedra. Su corazón se aceleró al sentir la familiar presión acumulándose dentro de su cabeza, la misma sensación que había sentido de niño cuando sus emociones se descontrolaban. Cerró los ojos e intentó mantener la calma para mantener la extraña energía encerrada donde no pudiera dañar a nadie. «Míralo», se rió Pedro, confundiendo los ojos cerrados de Timoteo con miedo. «Creo que está a punto de mearse encima». «Tal vez necesite algo que realmente le dé una razón para llorar», sugirió Álvaro, metiendo la mano en su mochila. Lo que sacó hizo que la sangre de Timoteo se helara, un dispositivo de metal plateado con un botón rojo que chispeaba con un tenue brillo. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó Bernabé, impresionado a pesar de sí mismo. «El padre de Álvaro es guarda forestal, no lo echará de menos», respondió Álvaro, pulsando el botón que hizo que la pistola Taser zumbara ominosamente. Tenía ganas de probar esto con alguien. Timoteo abrió los ojos de par en par con terror. «Por favor, no lo hagas. No le diré nada a nadie sobre esto, lo juro. Solo déjame ir a casa». «Demasiado tarde para eso», dijo Bernabé, agarrando a Timoteo por el cuello. «Sujétalo, Pedro». Pedro agarró los brazos de Timoteo mientras Bernabé le inmovilizaba contra la pared. Timoteo se resistió desesperadamente, pero no era rival para su fuerza combinada. La presión dentro de su cabeza se hizo más fuerte, acompañada de un extraño sonido de timbre que parecía vibrar a través de todo su ser. «Esto va a ser genial», dijo Álvaro, acercándose con la pistola Taser levantada. «Me pregunto lo fuerte que vas a gritar». «Parad, por favor», suplicó Timoteo, pero sus súplicas solo parecieron animarles. Álvaro presionó la pistola Taser contra el hombro de Timoteo y pulsó el botón.
Miles de voltios de electricidad recorrieron el cuerpo de Timoteo, haciéndole sacudirse violentamente contra la pared. Pero en lugar de los esperados gritos de dolor, ocurrió algo más. La descarga eléctrica no solo viajó a través de Timoteo, sino que pareció despertar algo que había estado durmiendo dentro de él. La energía cuidadosamente controlada que había pasado años reprimiendo de repente estalló hacia afuera como un volcán en erupción. Todos los tubos fluorescentes del pasillo parpadearon y murieron simultáneamente, sumiendo a los 4 chicos en la oscuridad. Los pesados bancos de madera empezaron a traquetear y temblar, sus patas astillándose con fuertes crujidos. Bernabé y Pedro soltaron a Timoteo en estado de shock, tropezando hacia atrás mientras el suelo de piedra bajo sus pies empezaba a vibrar. Timoteo se quedó de pie contra la pared, ya no la víctima asustada, sino algo mucho más poderoso. Sus ojos habían cambiado, brillando con una antinatural luz dorada, y el aire a su alrededor parecía brillar con calor. ¿Qué demonios?, empezó a decir Bernabé, pero sus palabras fueron cortadas cuando una fuerza invisible le levantó del suelo y le lanzó contra la pared opuesta. Se deslizó hasta el suelo, jadeando en busca de aire y mirando a Timoteo con incredulidad. Pedro intentó correr, pero la pesada puerta de roble se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Tiró frenéticamente del pomo, pero no se movió, como si estuviera bloqueado en su sitio. Detrás de él, el sonido de la madera gimiendo llenaba el aire mientras los bancos seguían doblándose y rompiéndose bajo la influencia del poder desatado de Timoteo. Álvaro todavía sostenía la pistola Taser, pero sus manos temblaban mientras veía a sus amigos siendo zarandeados por una fuerza invisible. «Esto no es posible», susurró, alejándose de Timoteo. «Esto no puede estar pasando». Timoteo dio un paso adelante, y con cada movimiento, la intensidad de la energía sobrenatural aumentaba. El yeso empezó a caer a su alrededor, y las señales de salida de emergencia se balanceaban peligrosamente por encima de sus cabezas. Su voz, cuando finalmente habló, tenía una profundidad que parecía venir de algún lugar profundo dentro de la tierra misma. «Queríais verme romperme», dijo Timoteo, con sus palabras resonando extrañamente en el pasillo arruinado. «Queríais verme asustado e indefenso». Pedro estaba presionado contra la puerta cerrada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sentía una intensa presión apretándole por todos los lados. «Timoteo, por favor, lo sentimos, no queríamos hacerlo». Bernabé luchó por ponerse de pie, usando la pared como apoyo, pero unas manos invisibles seguían empujándole hacia abajo. Su ropa cara estaba rasgada y la sangre goteaba de un corte en su frente donde había golpeado los bloques de piedra. «Esto es imposible. La gente no puede hacer esto». «Tienes razón», respondió Timoteo, con su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «La gente normal no puede hacer esto, pero acabáis de descubrir que yo no soy normal». Álvaro hizo un intento desesperado de usar la pistola Taser de nuevo, lanzándose hacia adelante con el dispositivo extendido, pero salió volando de sus manos antes de que pudiera hacer contacto. La pistola Taser salió disparada por el aire y se incrustó en el techo, con su carcasa de metal agrietándose por el impacto. Timoteo levantó la mano y los 3 chicos fueron levantados simultáneamente en el aire. Flotaban impotentes, con sus pies colgando a varios metros del suelo, sujetos en su sitio por la pura fuerza de su voluntad. El miedo en sus ojos era completo ahora, el mismo terror que habían infligido a otros durante años, reflejado en ellos 100 veces. «Durante meses habéis hecho mi vida miserable», continuó Timoteo, con su voz firme a pesar del increíble poder que fluía a través de él. «Me habéis humillado, me habéis herido y habéis hecho que odie venir al instituto cada día. Pararemos»,
suplicó Bernabé, con su voz quebrándose por la desesperación. «Te dejaremos en paz, nunca más te molestaremos». «Haréis más que eso», dijo Timoteo, bajándolos hasta que sus pies tocaron el suelo, pero manteniéndolos inmovilizados contra la pared con una fuerza invisible. «Vais a entender lo que se siente al ser impotente». Uno por uno, Timoteo empezó a mostrar el alcance de sus habilidades. El caro reloj de pulsera de Pedro fue arrancado de su muñeca y aplastado hasta convertirlo en un desastre irreconocible. El pelo cuidadosamente peinado de Álvaro fue desordenado por unas manos invisibles, dejándole con un aspecto desaliñado y vulnerable. La chaqueta de marca de Bernabé fue arrancada y hecha trizas, con los pedazos esparcidos por el suelo cubierto de escombros. Pero Timoteo no se detuvo en sus posesiones. Usando sus poderes empáticos con precisión quirúrgica, empezó a darles una muestra del dolor emocional que habían repartido durante tanto tiempo. Bernabé se encontró siendo bombardeado con imágenes de sus propios fracasos e inseguridades, haciéndole romper a llorar. Pedro se llenó de la misma sensación de aislamiento y soledad que Timoteo había sentido durante meses, haciéndole darse cuenta del impacto de sus acciones. Álvaro se vio abrumado por la culpa y la vergüenza de su cruel comportamiento, sintiendo el dolor que había infligido a otros como si fuera propio. «Por favor, parad», gimió Álvaro, abrumado por las emociones y mirando la destrucción de abajo. «No puedo soportarlo más». «Ahora sabéis cómo me sentía yo cada día», respondió Timoteo, pero ya no había malicia en su voz, solo una fría y calculada justicia. «La diferencia es que yo no soy un monstruo como vosotros». Bajó suavemente a Álvaro al suelo, aunque mantuvo a los tres chicos inmovilizados contra la pared. La energía sobrenatural alrededor de Timoteo empezó a disminuir ligeramente. El brillo dorado en sus ojos se atenuó a una intensidad más normal. El temblor en el edificio cesó, y las luces restantes intactas volvieron a brillar con una luz constante. «Esto es lo que va a pasar», anunció Timoteo, con su voz volviendo a su tono normal, pero transmitiendo una autoridad que no había estado allí antes. «Vais a contarles a todos en el instituto exactamente lo que pasó aquí esta noche. Vais a admitir que me habéis estado acosando y que yo me defendí». «De ninguna manera», protestó Bernabé débilmente. «Nadie se creerá esta historia loca de todos modos». Timoteo sonrió por primera vez en meses, pero no era una expresión amable. Con un sutil gesto, hizo que uno de los bancos destruidos se astillara aún más, con la madera gimiendo en protesta. «¿De verdad queréis ponerme a prueba en eso?» La rebeldía de Bernabé se desmoronó al instante. «Vale, les contaremos lo que quieras». «Quiero que les contéis la verdad», corrigió Timoteo. «Que vosotros tres habéis estado aterrorizando a un alumno inocente y que cuando escalasteis hasta usar un arma contra mí, descubristeis que algunas peleas no valen la pena». Pedro, todavía presionado contra la pared, asintió frenéticamente. «Sí, se lo contaremos a todos, nos aseguraremos de que sepan que estábamos equivocados, y os aseguraréis de que nadie más sea acosado en este instituto», continuó Timoteo, con la fuerza invisible que les sujetaba empezando a ceder ligeramente. «Usaréis vuestra influencia para proteger a otros alumnos en lugar de herirlos». Álvaro, de vuelta en tierra firme pero todavía incapaz de moverse libremente, miró a su alrededor la destrucción que les rodeaba. Cristales rotos, madera astillada, yeso caído y paredes dañadas daban testimonio del increíble poder que se había desatado. «¿Cómo es esto posible? ¿Cuánto tiempo llevas siendo capaz de hacer esto?». Timoteo consideró la pregunta, recordando años de represión de sus habilidades, de vivir con miedo de lo que podría hacer accidentalmente si perdía el control. «Siempre he sido diferente».
Mi familia me enseñó a ocultarlo, a no dejar que nadie supiera lo que podía hacer. Pero vosotros tres decidisteis traer armas a esto, y eso lo cambió todo. La comprensión de lo que habían despertado empezó a calar. Bernabé miró a su alrededor el pasillo demolido, entendiendo que este nivel de destrucción podría haberse vuelto contra ellos personalmente si Timoteo hubiera elegido ser realmente vengativo. «Podríamos haber muerto», susurró. «Sí», convino Timoteo simplemente, «pero yo no soy vosotros. No disfruto hiriendo a la gente que no puede defenderse». Lentamente, Timoteo liberó su control empático sobre los tres chicos. Se desplomaron contra la pared, con las piernas temblorosas por la adrenalina y el terror de los últimos minutos. Ninguno de ellos hizo ningún intento de correr o continuar su ataque. La pelea se les había quitado por completo. «Id a casa», instruyó Timoteo, colgándose su chaqueta sobre el hombro. «Pensad en lo que pasó aquí esta noche. Pensad en todos los demás alumnos que habéis herido a lo largo de los años. Y mañana empezad a corregirlo». Mientras Timoteo caminaba hacia la puerta principal, ésta se abrió para él sin ninguna ayuda visible. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a sus antiguos torturadores que todavía le miraban con asombro y miedo. «Y si alguna vez tocáis a otro alumno como me tocasteis a mí», añadió en voz baja, «recordad lo que habéis visto aquí esta noche, porque la próxima vez puede que no sea tan misericordioso». La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejando a Bernabé, Pedro y Álvaro solos en el pasillo destruido. Durante varios minutos, ninguno de ellos habló, cada uno procesando lo que habían presenciado y experimentado. El silencio solo fue roto por el ocasional sonido de los escombros asentándose y el distante zumbido del sistema eléctrico del edificio. La noticia del incidente se extendió por la Academia Robledal como la pólvora durante los días siguientes, aunque la historia cambió con cada relato. Algunos alumnos afirmaron que se había producido un colapso estructural que había causado daños generalizados en la entrada principal. Otros susurraron sobre una pelea que se había salido de control, resultando en la destrucción de la propiedad y lesiones. Pero Bernabé, Pedro y Álvaro cumplieron su promesa a Timoteo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, convocaron una asamblea donde admitieron públicamente meses de comportamiento de acoso y se disculparon formalmente no solo con Timoteo, sino también con varios otros alumnos a los que habían atacado a lo largo de los años. Su confesión conmocionó al cuerpo estudiantil y al personal, muchos de los cuales habían sospechado del acoso, pero nunca habían visto a los tres alumnos conocidos asumir la responsabilidad de sus acciones. El pasillo dañado fue rápidamente reparado durante el fin de semana, con el director culpando la destrucción a la debilidad estructural causada por la edad. No se hicieron preguntas sobre cómo tal debilidad podría haber causado que los bancos se doblaran y se astillaran en formas imposibles, o por qué el daño parecía provenir de un punto específico. Timoteo notó el cambio en el ambiente inmediatamente. Los alumnos que antes le habían ignorado ahora asentían cortésmente en los pasillos. Los profesores le sonreían más a menudo y parecían genuinamente interesados en su progreso académico. Incluso los alumnos con los que nunca había hablado empezaron a incluirle en las conversaciones y a pedirle que se sentara con ellos a la hora del almuerzo. El cambio en Bernabé, Pedro y Álvaro fue quizás lo más sorprendente de toda la situación. Despojados de su cruel arrogancia y obligados a enfrentarse a los resultados de sus acciones, empezaron a cambiar realmente su comportamiento. Bernabé empezó a usar sus habilidades de liderazgo natural para organizar programas contra el acoso. Pedro puso sus sentimientos de protección en la defensa de los alumnos más jóvenes que estaban siendo acosados. Incluso Álvaro, con su inteligencia astuta,
Empezó a dar clases particulares a los compañeros de clase con dificultades en lugar de encontrar nuevas formas de burlarse de ellos. 6 semanas después del incidente, Timoteo caminaba hacia la parada del autobús después de clase cuando Bernabé se acercó a él solo. El antiguo acosador parecía incómodo, pero decidido, con las manos metidas en los bolsillos mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. «Timoteo», empezó Bernabé lentamente, «sé que ya nos disculpamos en público, pero quería hablar contigo en privado también». Timoteo se detuvo con su abono de autobús en la mano y buscó en el rostro de Bernabé cualquier señal de la antigua ira. Lo que vio en cambio fue verdadera tristeza y algo que podría haber sido respeto. «¿Qué querías decir?», preguntó Timoteo, con su voz uniforme pero no hostil. Bernabé respiró hondo antes de hablar. «Quería que supieras que lo que pasó esa noche lo cambió todo para mí. No solo por lo que podías hacer, sino por lo que elegiste no hacer». Timoteo esperó en silencio a que siguiera hablando. «Podrías habernos hecho mucho daño», continuó Bernabé, con su voz haciéndose más fuerte con la creencia. «Con ese tipo de poder, podrías habernos metido en el hospital o algo peor, pero no lo hiciste. Nos diste una lección en lugar de simplemente vengarte, y eso dice algo sobre quién eres como persona. Todo el mundo merece una oportunidad de ser mejor de lo que era», respondió Timoteo simplemente. Bernabé asintió, con una pequeña sonrisa cruzando su rostro. «Pedro, Álvaro y yo hemos estado hablando mucho de eso últimamente. Desperdiciamos tantos años siendo horribles con gente que no se lo merecía. No podemos recuperar eso, pero podemos intentar hacerlo mejor a partir de ahora». Los dos jóvenes permanecieron en un silencio cómodo durante un momento, ambos pensando en cuánto había cambiado su relación. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los terrenos casi vacíos, y en algún lugar a la distancia, los sonidos de las actividades extraescolares se desplazaban con el viento otoñal. «Para que conste», añadió Bernabé, «me alegro de que estés en nuestro instituto ahora. Las cosas están mejor contigo aquí». Mientras Timoteo viajaba en el autobús a casa esa tarde, pensó en los extraños giros que había dado su vida. Durante 16 años había vivido con miedo de sus talentos, seguro de que le hacían peligroso y diferente de maneras que nunca serían aceptadas. Su familia le había enseñado a ocultar sus dones, a mantenerlos en secreto de un mundo que no entendería. Pero el encuentro con sus acosadores le había enseñado algo importante sobre el poder y la responsabilidad. Sus habilidades empáticas no eran solo un peso que debía ocultarse, sino que eran una parte de quién era, y como cualquier herramienta, su bondad dependía enteramente de cómo se usaran. El incidente le había obligado a decidir qué tipo de persona quería ser. Podría haber usado sus poderes para la venganza, para convertirse él mismo en un acosador con habilidades sobrenaturales a las que nadie podría resistirse. En cambio, había elegido usarlos como una herramienta de aprendizaje, para crear comprensión en lugar de solo miedo. Timoteo sabía que la verdadera victoria no había sido mostrar su fuerza oculta, sino mostrar misericordia cuando podría haber elegido la violencia. Al negarse a convertirse en el monstruo que sus torturadores habían tratado de convertirle, no solo se había liberado de su tormento, sino que en realidad les había ayudado a convertirse en mejores personas. Cuando bajó del autobús, Timoteo se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Nunca más se escondería de quién era, ni se arrepentiría de los dones que le habían sido dados. Pero tampoco usaría nunca esos dones para herir a personas inocentes o para obtener ventajas injustas sobre otros. Al entrar en su casa, Timoteo encontró a su padre esperándole en el salón, con los ojos llenos de preocupación y comprensión. Había percibido el cambio en él,
la forma en que la energía oculta que siempre le había rodeado finalmente había encontrado equilibrio y propósito. «Algo pasó hoy», dijo, no del todo una pregunta. Timoteo se sentó frente a él y por primera vez en su vida le contó a su padre todo sobre sus habilidades y lo que había pasado en el instituto. Vio cómo el alivio se extendía por el rostro de su padre. Alivio de que su hijo finalmente hubiera encontrado el valor de ser él mismo y de que hubiera elegido usar su poder sabiamente. Los días siguientes trajeron una nueva normalidad a la Academia Robledal. Timoteo continuó destacando en el instituto, pero ahora participaba más activamente en las discusiones de clase y en las actividades extraescolares. Se unió al club de debate, donde su inteligencia tranquila y sus argumentos reflexivos le ganaron el respeto tanto de sus compañeros de equipo como de sus oponentes. Los tres antiguos acosadores se convirtieron en algunos de sus amigos más improbables, su cambio público sirviendo como ejemplo a otros alumnos que antes habían sido crueles. El ambiente del instituto se hizo notablemente más acogedor y solidario, con los casos de acoso disminuyendo bruscamente a medida que se extendía la noticia sobre los resultados de meterse con alumnos inocentes. Timoteo nunca tuvo que volver a usar sus habilidades empáticas de forma conflictiva. El conocimiento de que tenía tal poder, junto con su control demostrado al usarlo, fue suficiente para ganarle una reputación como alguien que se ganaba el respeto sin necesidad de miedo. Años más tarde, cuando Timoteo se preparaba para graduarse con honores, recordaría aquella aterradora mañana de noviembre como el momento en que empezó su verdadera vida. El chico asustado y oculto que había entrado en la Academia Robledal había sido cambiado no por sus habilidades sobrenaturales, sino por su elección de usarlas responsablemente. De pie en el podio para dar su discurso de graduación, Timoteo miró a una multitud que incluía a Bernabé, Pedro y Álvaro, todos los cuales se habían convertido en verdaderos amigos y se habían ganado su propio perdón a través de años de comportamiento cambiado. Su mensaje a sus compañeros graduados fue simple pero profundo. La verdadera fuerza no proviene del poder de dañar a otros, sino de la sabiduría de saber cuándo no usar ese poder en absoluto.